Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Perry Machaqueando. El día de hoy les tengo un tema muy importante para nuestra formación religiosa, siguiendo esta línea de la Biblia y contenido de su estudio. En esta ocasión hablaremos sobre el Pentateuco. Sin más por el momento, comenzamos. Pues bien, en el video anterior les hablé de una manera muy general sobre la Biblia y su contenido de estudio, es decir, cada apartado, cada bloque. El Pentateuco, que son 5 primeros libros de la Biblia, que eran llamados por los judíos la Torá o ley, sus nombres son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a ir hablando de cada libro. Génesis. El libro proviene de la versión de los 70 y alude a su contenido sobre el origen del mundo y de la humanidad. Entre los hebreos palestinenses, este libro o este primer libro del Pentateuco era llamado Bereshit, que quiere decir al principio. ¿Qué es la primera palabra del texto hebreo? En cuanto a su contenido, es un libro que contiene 50 capítulos, un total de 1533 versículos. Narra los orígenes del pueblo hebreo y, como preámbulo a la historia de la elección de los patriarcas, se da la prehistoria del mismo, enlazando tradiciones y recuerdos en torno a determinados personajes primitivos hasta llegar al primer hombre y, como introducción, al origen del hombre. Se describe el origen del universo y de todos los seres de un único Dios creador. Así pues, el libro comienza con la creación del cosmos para terminar con la muerte de José, que cierra la serie patriarcal. El libro se divide en 2 partes. Primero, el origen del mundo y prehistoria de la humanidad. Esto lo podemos encontrar de los capítulos del 1 al 11. Y la segunda, que es la elección e historia de los patriarcas, de los capítulos del 12 al 50. En cuanto a su origen literario, en la tradición yavista, incluye la mayor parte del Génesis. Presenta una trayectoria clara de los designios divinos de la historia. La tradición eloísta es más fragmentaria, pues no se preocupa de la prehistoria de la humanidad y comienza con la alianza de Dios con Abraham. Se caracteriza por el empleo del nombre divino Elohim, por sus preferencias por el episódico. Aspecto importante en resaltar aquí es sobre quién fue el primero en nombrar, o decir, mejor dicho, el nombre de Dios. Fue Enos, hijo de Set, hijo de Adán y Eva. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 4, versículos 25 al 26. ¿Y cuál es el nombre que invocó? Yahvé. De esto hablaremos en otro episodio. Y finalmente la tradición sacerdotal que da al Pentateuco el esquema general, dividiendo la vida religiosa del mundo en 4 edades: la creación, la de Noé, la de Abraham, la de Moisés. Y conforme a las 4 alianzas de Dios con la humanidad o con el pueblo elegido. El estilo es seco, abstracto, estereotipado, con propensión a las genealogías y a los datos, mejor dicho, a la datación cronológica. El libro del Éxodo, el nombre de Éxodo proviene del gran suceso narrado. La salida de Israel proviene del gran suceso de la narración del libro de Israel. La salida de Israel del país de Egipto. Entre los judíos palestinos, este libro se designaba con las palabras iniciales del mismo en el texto masorético: We, Le, Semot. Estos son los nombres. La finalidad de este libro es demostrar históricamente el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham de que su descendencia, después de una larga estancia en tierra de esclavitud, se multiplicaría y llegaría a ser el
un gran pueblo. El hagiógrafo muestra cómo Dios cumplió su palabra, liberando milagrosamente a Israel de la esclavitud para llevarlo al Sinaí y establecer una alianza perpetua. Se puede dividir el libro en 4 partes. La primera, preparación del Éxodo, capítulos 1 al 11. La segunda es la salida de los israelitas de Egipto, capítulos 12 al 18. La tercera es la alianza del Sinaí, capítulos 19 al 24. Y la cuarta, pues es la organización del culto, de los capítulos 25 al 40. Es un libro con 40 capítulos y 1165 versículos. Este libro es la continuación lógica del Génesis y se caracteriza por una unidad literaria sustancial del conjunto. Han sido utilizados diversos documentos o tradiciones, los mismos que hemos encontrado en la elaboración del Génesis, tradiciones yavista, eloísta y sacerdotal. En este libro aparece el Decálogo, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. En el capítulo 20 lo podemos encontrar perfectamente. El tercer libro, que es el libro de Levítico, en este libro, porque trata principalmente de los deberes y derechos de los pertenecientes a la tribu de Leví, una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Como los otros libros del Pentateuco, en la Biblia hebraica, este se denominaba por las primeras palabras del texto masorético, Wayikra, que quiere decir y llamó. Trata sobre todo del ritual del culto divino en el santuario. La idea central de este libro es la santidad de Dios, lo que exige un estado ritual y moral de santidad por parte de sus ministros. Podemos distinguir las siguientes secciones. Leyes sobre los sacrificios, del 1 al 7 en los capítulos. Consagración de los sacerdotes, capítulos del 8 al 10. Leyes sobre las purificaciones rituales, capítulos 11 al 16. Leyes de santidad, capítulos del 17 al 26. Y votos y diezmos en el capítulo 27. Integra pues el libro textos casi exclusivos, o mejor dicho, exclusivamente legislativos. Todas estas secciones van presididas por la idea de la santidad de Yahvé, que debe comunicarse de algún modo al pueblo de Israel y particularmente a sus sacerdotes. Toda la legislación levítica tiene por base la concepción de la santidad de Yahvé, que exige santificación en los que a él se acercan y en el pueblo israelita en general. Sed santos como yo soy santo, yo, Yahvé. Por otra parte, no debe olvidarse que en la legislación levítica hay prescripciones de índole netamente moral, deberes para con el prójimo y prohibiciones del robo, la mentira, el fraude. Los sacrificios tienen una finalidad exclusivamente religiosa. Para el semita son la mejor muestra de adoración y entrega a Dios. Los sacrificios hebreos están llenos de sentido religioso, adoración, reconocimiento por los beneficios, sentido de expiación y de súplica. Este libro tiene 27 capítulos y un total de 859 versículos. Ojo, una nota muy importante en esto. Quien realiza todos estos sacrificios son los sacerdotes. En el cuarto libro, llamado el libro de los números de este bloque del Pentateuco, lleva entre los hebreos el título de Wayedave, que quiere decir y dijo, que son las palabras con que comienza el texto masorético. Sin embargo, en las modernas Biblias hebraicas se le llama Benidbar, en el desierto, que es la quinta palabra hebrea del texto masorético. Los 70 le pusieron un nombre alusivo al censo con que comienza el libro, traducido por la Vulgata Numeri, y así pasó a las lenguas modernas. El libro es una miscelánea en la que se intercalan hechos históricos y leyes, no siendo fácil establecer una división lógica y clara.
Podemos establecer una división atendiendo a los distintos escenarios geográficos que son en el Sinaí, en el desierto de Cades Barné, en las estepas de Moab, frente al Jordán. La duración de estas diversas etapas es muy desigual. 19 días en la primera, 38 años en la segunda y 5 meses para la tercera. Aunque el libro tiene cierta unidad por el marco geográfico en que se encuadran los hechos y leyes, sin embargo no existe unidad literaria. No hay ligazón entre los hechos y las partes legislativas, y los mismos hechos aparecen sin contornos cronológicos precisos, siendo a veces difícil señalar la prioridad entre ellos. En cuanto a su doctrina religiosa, aparece un monoteísmo. Yahvé es el Señor que guía a Israel y vence a los enemigos. Culto: se da gran importancia en las regulaciones cultuales para garantizar la santidad exigida al pueblo antes de acercarse a su Dios. Este libro cuenta con 36 capítulos y un total de 1289 versículos. Y bueno, pues el último libro del Pentateuco, Deuteronomio, significa en griego segunda ley. Segunda ley. Y es una traducción del Mishneh HaTorah, repetición de la ley. Lo podemos encontrar en el capítulo 17, versículo 18. En realidad este título adecua perfectamente el contenido del libro, ya que se trata de una nueva promulgación de la mayor parte de la legislación contenida en los libros anteriores del Pentateuco. El título hebreo es Le Hadevarim. Estas son mis palabras. Ante la variedad de los materiales contenidos en el mismo libro, deberíamos considerar el Deuteronomio como resultado de un largo proceso de formación, desde los primeros tiempos hasta la época post-exílica, es decir, como parte de la gran corriente de tradición canónica transmitida en el norte y editada por una mano de Judá algún tiempo después de la ruina de Samaria, en el 721. El Deuteronomio constituye principalmente una explanación homilética de la ley. Es uno de los libros más teológicos del Antiguo Testamento. Ofrece una lograda pintura de la alianza y de la vida según la alianza. Insiste también en el concepto veterotestamentario de la revelación y palabra de Dios. Pocos libros del Antiguo Testamento son tan citados y aludidos en el Nuevo Testamento como el Deuteronomio. Lo podemos encontrar en Mateo y en Hebreos. Particularmente su influencia es dominante. La mayor parte del libro se compone de 3 discursos que se suponen pronunciados por Moisés ante el pueblo de Israel en la tierra de Moab, poco antes de su muerte. El segundo discurso, que es el más largo, contiene el gran cuerpo de leyes que se conoce con el nombre de Código del Deuteronomio. Los 4 últimos del libro, que se diferencian de los discursos de su composición, son la conclusión de todo el Pentateuco. Este libro contiene 34 capítulos y un total de 982 versículos. Y bueno, pues hasta aquí esta explicación a grandes rasgos, un poco profundo acerca del libro del Pentateuco. Esperando que les haya gustado. Soy Jorge Velázquez y nos vemos en el siguiente episodio de su programa Perry Machaqueando. Hasta la próxima.